Bien, señores, hace par de días yo analizaba un artículo de esas joyas que produce Andy Dauwager, que él decía el descalce que había entre los datos del Producto Interno Bruto Real, del crecimiento, y el Producto Interno del sector financiero. Y él comparaba, contrastaba cómo en otros países la relación no encajaba. ¿Les recuerdan? Y decía que las cifras, irónicamente, yo presumo, lo interpreté, que transparentes, autorizadas, que produce el Banco Real, o entonces, si es así, no crecimos 2.1, sino 1.9. Interpreto yo que metiéndole esteroides anabólicos a un segmento de los cálculos que se hace en, digamos, construcción, sector agrícola o en este caso el financiero, por ahí se ampliaba, se incrementaba los datos del Producto Interno Bruto. Es como la inflación en Estados Unidos, que ahora nadie cree en los datos que salieron y lo que usó el gobierno, porque quitó las personas que estaba ahí, que era independiente, no se han procesado muchos documentos, por eso la Reserva no ha querido bajar la tasa últimamente. Pero bien, ¿cuál era el artículo? ¿Qué es lo que decía Andy Dauwager? Déjenme ver, que yo lo busqué de nuevo. Dice, está desacoplado el sector financiero de la economía real. Entonces, él analizaba que el Banco Central, para que tengamos contexto de lo que estoy hablando, publicó que la economía había crecido 2.1% entre enero y noviembre. No ha salido todavía diciembre, no sé por qué. Y que el Producto Interno Bruto de la economía real había crecido 2.1% y que el del sector financiero, según el desglose, había crecido 7.3%. Mientras que el resto de los otros sectores creció 1.8. Cuando divide te da ese 2.1. Bien, todos los otros sectores solamente crecen 1.8 y el sector financiero 7.3. Y él analizaba que eso solamente se da en situaciones extremas, qué sé yo qué, un boom en los préstamos, etcétera. Pudiera ser, pero él se fue a lo concreto. Comparó con otros países y dice, República Dominicana es el país de un grupo de países de la región con mayor diferencia entre el crecimiento real del producto, 2.1, y el 7.3 que dice que creció el sector financiero. Y ese ratio, esa diferencia da 3.5. 7.3 menos 2.1, 3.5. Y él lo plantea que en Guatemala esa diferencia es 2.1 y en Uruguay 1.8. Y le dice por las razones que es, pero que en Colombia, por ejemplo, esa diferencia nada más es 1.2. En Costa Rica 1, o sea que si la economía creció 2.1, el sector financiero creció 2.1. En Brasil 1 también, 1.02, 1.03, o sea prácticamente 1. Y Colombia, Costa Rica, y él dice que Perú, por ejemplo, es lo contrario. La economía crece 8.3 y el sector financiero más que el sector financiero. Y en Chile, 2.5. O sea, lo contrario. O sea, se supone que el sector financiero vendría siendo como la sangre de la economía, la savia de las plantas, la clorofila esa, ¿verdad? Entonces, él sale y dice, bueno, y que en Guatemala ese 2.1 fue por un aumento de la inclusión financiera y los depósitos y un crecimiento, etcétera. Pone la razón. Entonces, él dice que ese 3.5 de nosotros es excepcionalmente elevado y extraño. Ahí es donde él entra con Candy. Dice, un sector financiero creciendo 3.5 veces más rápido que la economía y 4 veces más elevado que la economía real, porque la otra parte solo creció 1.8. Todavía es peor la cosa. Entonces, dice él y hace unos cálculos que entonces entre enero y noviembre el Producto Real, si se hacen unos ajustes, habría que concluir que en lugar de crecer 2.1, la economía en realidad lo que creció fue 0.8. Y con anabólico entonces se presenta ahí con ese 2.1, más o menos así.
o la economía y el sector está desacoplada o divorciada, no machea una cosa con otra. Por lo menos en el 25 no sería validada, dice él. ¿No, verdad? La creencia de algunos de que en nuestra economía el sector financiero está desacoplado o divorciado de lo que sucede en la economía real, por lo menos en el 25, con esos números que se presentan, no sería validada por las cifras, y aquí entra la ironía, indiscutibles, transparentes y creíbles. Ahí es donde él da el mazazo. Y yo le comenté este artículo, ¿se acuerdan? Pero ¿qué sucede? Los otros días hubo un artículo de Daniel Toribio hablando sobre el cálculo de la inversión extranjera directa, que había mucho que era reinversión, que explicaran, y sale el banco de una vez con una publicación, un espacio pagado, diciendo, no, que esto se hace con estas cosas, con esta metodología, estos procedimientos, estas cosas aquí, estas cosas allá y estas cosas aquí. O sea que el Banco Central está, que no se puede mencionar delante del ahorcado, no se puede hablar de soga porque de una vez sale. Y yo les he dicho, el Valdés Albizu se le están agotando las magias y las artilugios porque la economía ya como que no les reacciona igual. El crecimiento no ha dado ni siquiera el crecimiento de la economía de este 2025. No acaban de cerrar diciembre. Deme diciembre para ver cuánto es, si es 2, si es 1.9 o si es qué. La inflación, 4.95 en el tope allá arriba. Pero bien, entonces sale el Banco Central, ese artículo de Andy, y ayer sale el Banco Central con una publicación. ¿Cómo mide el Banco Central la actividad económica y su impacto en el producto? En el interés de mantener debidamente edificada a los agentes económicos y al público, somos responsables de la compilación, considera oportuno realizar precisiones técnicas sobre la metodología. Andy hizo precisiones técnicas, comparativas, benchmarking se llama en otros aspectos, sobre la metodología de medición de la actividad económica de intermediación financiera, justamente respondiéndole el artículo de Andy, y sus actividades conexas y su aporte al Producto Interno Bruto. Entonces dice que las cuentas nacionales constituyen un sistema estadístico integral que organiza, registra de manera coherente las transacciones económicas. Es que nadie tiene problema con las cuentas nacionales, ni los cuentos nacionales. Todo eso está muy bien y tiene una metodología, y como usted quiera, permitiendo analizar la producción, la generación, distribución de ingresos y el uso de los recursos. Una poesía fenomenal. Y se constituye la base para el análisis económico. Perfecto. Que en ese contexto las cuentas nacionales se elaboran aplicando los lineamientos del Sistema de Cuentas Nacionales 2008, marco metodológico de las Naciones Unidas, de la OCDE, del FMI, del Banco Mundial. Todo eso está muy bonito. Esas estimaciones se sustentan en investigaciones exhaustivas de empresas públicas, privadas, censos, encuestas, registros administrativos, estadística de producción y precios, así como los estados financieros. Sin embargo, como decía, a partir de la estructura de las cuentas nacionales se desarrollan las estimaciones de alta frecuencia. Estimaciones de alta frecuencia. Frecuencia FM. Se desarrollan a partir de la estructura de las cuentas nacionales anuales, se desarrollan las estimaciones de altas frecuencias, las cuales se elaboran conforme a las recomendaciones del Manual de Cuentas Nacionales, etcétera, etcétera. Y sigue ahí que el Banco Central ha contado con la asistencia técnica de consultores externos. Sin embargo, yo aquí diría, como decía Sócrates, era cuando apuraba la cicuta, per se mueve. Sería Sócrates, y no importa el que fuera, pero se mueve, y sin embargo se mueve. Nada de lo que responde ahí, de cómo se hace, de metodología y toda esa poesía, responde a los señalamientos técnicos, financieros, numéricos, matemática, de maths, que planteó Andy. ¿Está desacoplado el sector financiero de la economía real? Eso era lo que debió haberse explicado. No da una clase de cuentas nacionales. Una pausa, que esto es economía y mercado.